¿Qué aspecto tendría tu vida si el miedo ya no tuviera voz? No silenciado por un momento, no controlado, calmado, negociado, sino eliminado, desaparecido, muerto. Imagina despertar cada día sin dudas, sin cuestionarte a ti mismo, sin esa voz interna diciéndote que no estás listo, que no vales lo suficiente, que no eres capaz. ¿Qué decisiones tomarías entonces? ¿Qué puertas te atreverías por fin a abrir? ¿Qué sueños perseguirías con una pasión salvaje e imparable? Porque la verdad es que el miedo no es el enemigo. Rendirse lo es. El miedo es natural, es primitivo. Susurra y te advierte, pero solo gana cuando le haces caso. Y cada vez que le crees, cada vez que te haces pequeño en lugar de avanzar, estás cambiando tu poder por comodidad. Estás renunciando al crecimiento por seguridad. Te detienes, te ahogas, te quedas quieto. No porque seas débil, sino porque el miedo te ha hecho creer que quedarte quieto es sobrevivir. Pero hoy no. Hoy desenmascaramos al miedo por lo que realmente es: un mentiroso, una historia, una sombra que finge ser real. Y hoy lo enterramos, no con frases bonitas ni motivación vacía, sino con verdad, con disciplina, con práctica, con un propósito más grande que tus excusas. En los próximos minutos vas a aprender a dejar de huir del miedo y a comenzar a perseguirlo. Aprenderás a mantenerte firme aunque te tiemblen las manos, a actuar antes de que el miedo se desvanezca, y a construir una mente tan fuerte y enfocada que el miedo ya no tenga espacio donde vivir. Así que respira profundo, da el paso y no mires atrás, porque este es el día en que matas al miedo. Aclaremos algo: el miedo no es tu enemigo. El miedo es instinto, es antiguo, está grabado en tu cuerpo para protegerte. Y en muchos sentidos, te ha mantenido con vida. Pero lo que el miedo nunca debió hacer es guiarte. Nunca debió ser tu consejero, tu brújula, tu decisión. Sin embargo, eso es exactamente en lo que la mayoría de las personas lo convierten. Dejan que el miedo tome el volante, y luego se preguntan por qué su vida se siente como si estuviera dando vueltas en círculo. Sientes miedo cuando estás a punto de hacer algo nuevo, algo arriesgado, algo que pone en peligro tu comodidad o tu sentido de control. Eso no es debilidad, es tu cerebro haciendo lo que fue diseñado para hacer. Pero aquí está la verdad que casi nadie escucha: el miedo en sí no es lo que te detiene. El verdadero enemigo es no hacer nada. No es el miedo lo que te frena, es la pausa que haces por culpa de él. Es la oportunidad que no persigues, el silencio que eliges en vez de hablar, el sueño que dejas para otro momento. La mayoría de las personas están esperando a que el miedo desaparezca antes de actuar. Están esperando sentirse valientes, sentirse seguros. Pero ese momento nunca llega, porque el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de sentirlo. Y si estás esperando sentirte listo, vas a estar esperando toda tu vida. Las personas que cambian el mundo, que mueven montañas, que hacen historia, también sienten miedo. Pero aún así, avanzan. Ese es el cambio. Esa es la diferencia. No necesitas no tener miedo, solo necesitas dejar de obedecerlo como si fuera una orden. Tienes que dejar de darle poder, porque nunca se lo ganó. El miedo puede estar en el asiento del acompañante, claro, pero ya no toca el volante. Y aquí es donde todo se vuelve poderoso. Cuanto más avanzas a través del miedo, más pequeño se vuelve. Cada vez que actúas con miedo, le enseñas a tu mente que el miedo no significa detente. Significa esto es importante. Significa hazlo. Significa que estás cerca de algo que vale la pena. Repetir reprograma tu realidad. Y cuanto más enfrentas el miedo de frente, menos poder tienes sobre ti. Te conviertes en alguien en quien el miedo no puede vivir, porque entrenaste tu mente para actuar antes de que el miedo se instale. Así que la próxima vez que sientas miedo en el pecho, recuerda esto: no necesitas menos miedo, necesitas más movimiento. No lo analices, no lo pienses demasiado, no trates de negociar, solo muévete, porque al miedo no le gusta la acción, y el momento en que actúas, el miedo comienza a morir. El miedo es un gran narrador de historias. Crea mentiras tan creíbles, tan cargadas de emoción, que parecen verdades. Pero aquí va un hecho duro: el miedo es un mentiroso. Y las mentiras más peligrosas que cuenta son sobre ti. Te susurra que no estás listo, que no eres lo bastante inteligente, ni lo bastante capaz, ni lo bastante valioso, que si lo intentas, vas a fallar, que si hablas, se van a reír, que si persigues ese sueño, te vas a estrellar. Y como el miedo usa tu propia voz interna, le crees. Lo aceptas como si fuera realidad, sin darte cuenta de que es solo eso: una historia. Una historia que te has contado tantas veces que ya te resulta familiar.
No verdadera, solo conocida. El miedo vive en la imaginación. Toma un momento de duda y crea toda una película en tu mente. No solo te preocupa una conversación difícil, la imaginas saliendo terriblemente mal. No solo dudas al intentar algo nuevo. Te ves fallando en público, sin forma de arreglarlo. No solo temes el rechazo, imaginas la humillación, el abandono, la prueba de que nunca tuviste lo necesario desde el principio. Y así es como gana el miedo, no con verdad, sino con repetición. Cuanto más repites el peor escenario en tu mente, más lo cree tu sistema nervioso. Y cuando tu cerebro piensa que la amenaza es real, llena tu cuerpo de señales para huir. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, los músculos se tensan. De pronto, ya no estás viviendo el presente. Estás atrapado en un futuro que ni siquiera ha pasado. Y en ese estado, hasta el paso más pequeño hacia adelante parece imposible. Pero aquí está el punto clave. Si el miedo se crea con repetición, la confianza también. Si el miedo es una historia, puedes contar una mejor. Una donde hablas y te escuchan. Una donde saltas y aterrizas bien. Una donde fallas, y aún así te levantas. Porque la verdad es que la mente no puede distinguir entre imaginación y memoria. Si puedes visualizar la derrota, también puedes imaginar la victoria. Si puedes ensayar el desastre en tu mente, también puedes practicar el éxito. Este es el verdadero campo de batalla. No está afuera, está dentro de ti. Y en el momento en que dejas de aceptar el guión del miedo y empiezas a reescribirlo, recuperas el control. No tienes que sentirte valiente para actuar con valentía. No tienes que sentirte seguro para avanzar. Solo tienes que dejar de darle el micrófono al miedo. Porque esa voz en tu cabeza es fuerte. Sí, pero no siempre dice la verdad. Y la mentira más grande que te dice es que el miedo es tu límite. Pero no lo es. El miedo es una señal. Es una bandera que te avisa. Estás justo en el borde de tu crecimiento. Y lo que viene después, eso depende de ti. El miedo crece en la oscuridad, en el silencio, en la evasión. Cuanto más huyes de él, más grande se vuelve. Cuanto más intentas darle vueltas en tu mente, más fuerte grita. Porque el miedo no se reduce con el tiempo, se reduce con exposición. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Esperan a que llegue el coraje antes de lanzarse. Esperan a que el miedo desaparezca antes de dar el primer paso. Pero el coraje no viene antes de la acción. Llega por la acción. Imagina que estás al borde de una piscina helada. Puedes meter solo un dedo del pie, alejarte, volver mañana, pensarlo demasiado una vez más, y aún así sentir frío solo de mirarla. O puedes saltar, sorprender a tu cuerpo, dejar que se adapte, y en unos segundos ya no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque has vivido lo que tu mente había exagerado. Eso es exponerse. No se trata de no tener miedo. Se trata de estar dispuesto. Dispuesto a sentir el miedo y aún así avanzar. Dispuesto a mirar la incertidumbre a los ojos y decir, tú no eres el final, eres el comienzo. Así es como se mata el miedo, no evitándolo, sino enfrentándolo. Te acercas a eso que te asusta y practicas lo incómodo, lo vuelves conocido. Y mientras más familiar se hace, menos poder tienes sobre ti. Habla aunque tu voz tiemble. Preséntate aunque te suden las manos. Lanza esa idea aunque no esté perfecta. Haz la pregunta aunque te dé miedo la respuesta. Ese es el trabajo. Ese es el entrenamiento. Porque repetir cambia tu realidad. La primera vez da miedo. La segunda es incómoda. La 10ª vez se vuelve parte de la rutina. Y la 100ª es libertad. Las personas que admiras, los oradores, los líderes, los creadores, los luchadores, no empezaron siendo valientes. Empezaron con miedo. La única diferencia es que se negaron a quedarse así. Aprendieron a tolerar el malestar. No huyeron de la tormenta, caminaron dentro de ella, una y otra vez, hasta que los truenos ya no los hacían temblar. La verdad es que el miedo nunca desaparece por completo, pero dejas de sobresaltarte cuando aparece. Dejas de hacerte pequeño cuando se asoma. Porque lo has enfrentado tantas veces que ya sabes. Es solo un sonido, solo una señal, y no tiene la última palabra. Esa la tienes tú. La única salida es a través del temblor, del error, de la duda. Caminas directo hacia la tormenta, no porque no tengas miedo, sino porque sabes que del otro lado del miedo está la vida que aún no has vivido. Y esa vida vale el precio. Si quieres matar al miedo, tienes que ir a su origen, tu mente. Porque el miedo no nace en el mundo real, nace en tus pensamientos. En esas historias invisibles y silenciosas que te repites una y otra vez. Historias de que no eres suficiente, de que todo puede salir mal,
de que estás en peligro. Historias que se repiten como un disco rayado, moldeando tu realidad sin que te des cuenta. Y aquí va la verdad. Si no entrenas tus pensamientos, ellos te van a entrenar a ti. Si no los controlas, tu mente se convierte en un campo de batalla, donde el miedo siempre gana. Pero tú no estás aquí para ser gobernado por el miedo. Estás aquí para reclamar tu mente, para recuperar el control del lápiz y escribir un nuevo guión. Y todo empieza con una realización simple pero poderosa. Tú no eres tus pensamientos. Eres el que observa tus pensamientos. Tú eres el arquitecto, el programador, el que decide qué ideas se quedan y cuáles no. Así que, cuando el miedo te susurra, no estás listo, tú no lo aceptas sin más. Lo cuestionas. Respondes, ¿quién lo dice? Cuando te dice, vas a fallar, tú respondes, tal vez, pero voy a aprender. Cambias la historia. Rompes el patrón. Porque cada pensamiento es como una semilla, y lo que riegas, crece. Si riegas el miedo, vas a cosechar duda. Pero si riegas el coraje, si llenas tu mente con pensamientos fuertes, claros y bien entrenados, la valentía se vuelve tu estado natural. Esto no se trata de repetir frases vacías con optimismo ciego. Se trata de entrenar tu mente con intención. Así como los atletas entrenan su cuerpo, los guerreros entrenan sus reflejos y los músicos entrenan sus dedos. Tú debes entrenar tu mente, con afirmaciones que te recuerden tu valor, con visualizaciones que enfoquen tu mirada en lo que quieres lograr, con repeticiones que hagan que la grandeza te parezca algo normal. Dite a ti mismo lo que quieres creer, hasta que eso se convierta en quien eres. Dilo, siéntelo, actúa como si fuera cierto. Todos los días. Estoy tranquilo bajo presión. Enfrento el miedo y avanzo de todos modos. No me hago pequeño. Me expando. Estas no son solo palabras. Son órdenes. Y tu subconsciente siempre está escuchando. Y no solo pienses estos pensamientos. Vívelos. Deja que tus acciones reflejen tu nueva identidad. Tu mente aprende al verte actuar. Así que cuando haces algo valiente, cuando te mueves a pesar de los nervios, cuando hablas aunque te tiemblen las manos, tu cerebro registra. Ahora hacemos cosas difíciles. Así es como cambia la identidad. Así es como el miedo pierde control. No eres débil por tener miedo. Pero si te quedas débil si dejas que el miedo mande. Entrena tu mundo interior, y el mundo exterior se adaptará a él. Cuida tus pensamientos, guardar tus pensamientos como en una bóveda. Interrumpe las mentiras, instala la verdad, y recuerda que siempre tienes una elección. El miedo puede aparecer, pero no se queda a menos que tú le abras la puerta. Entrena tu mente o el miedo la entrenará por ti. La decisión siempre es tuya. ¿Y si el miedo no fuera una señal de alto, sino una señal de dirección? ¿Y si eso que estás evitando es justo lo que viniste a hacer? Mira, la mayoría de la gente cree que el miedo significa no. No vayas allá. No lo intentes. No hables. No te arriesgues. Pero en realidad, el miedo muchas veces es una brújula. Apunta justo hacia el borde de tu zona cómoda, y ahí es donde empieza el crecimiento. Ese fuego que sientes en el pecho, ese temblor en las manos, no es debilidad. Es la vida recordándote que estás al borde de algo importante. Es tu espíritu reconociendo un momento de verdad. Porque las cosas que más miedo te dan, suelen ser las que más te hacen crecer. Hablar en público, iniciar ese proyecto, terminar esa relación tóxica, abrazar tu propósito. No son peligros, son puertas. Y la llave para abrirlas no es la perfección, ni la seguridad absoluta. Es la acción. Un solo paso al frente, directo hacia eso que te asusta. El valor no es la ausencia de miedo. Es la decisión de avanzar aunque esté presente. Así que cuando el miedo aparezca, no te encojas. Acércate. Acércate al fuego. Deja que te afile. Deja que queme tus excusas. Convierte ese miedo en combustible. Esa resistencia que sientes significa que estás cerca. Cerca de algo verdadero. Cerca de tu llamado. Cerca de tu próximo nivel. Y déjame decirte algo que la mayoría no te va a decir. El miedo nunca desaparece del todo. Ni para los valientes, ni para los exitosos, ni para las leyendas. El miedo sigue ahí, pero ellos han hecho las paces con él. Aprendieron a caminar con el miedo al lado, a seguir adelante aunque estén temblando. Eso es lo que los hace valientes. No que no sientan miedo, sino que se niegan a obedecerlo. Así que la próxima vez que el miedo aparezca, di, gracias, ya te vi, pero no me voy a detener. Y luego da ese paso, haz esa llamada,
publica eso, di que sí, di que no, di eso que te asusta. Porque en el momento en que te acercas al fuego, el miedo empieza a desvanecerse, y lo que queda es libertad. Aquí va una verdad que casi nadie quiere escuchar. No te vas a volver valiente esperando sentirte con valor. No vences al miedo con emociones. Lo vences con disciplina. La motivación va y viene. Es una chispa, rápida, ruidosa, emocionante, pero de vida corta. La disciplina, en cambio, es una llama constante. Es el motor detrás de cualquier vida sin miedo. Porque cuando te entrenas para actuar, no solo cuando tienes ganas, sino cuando sabes que es necesario, te vuelves peligroso, te vuelves intocable. El valor no es un rayo que cae del cielo. Es una decisión diaria de presentarte, de hacer lo difícil, de acercarte a lo incómodo una y otra vez, incluso cuando tu mente grita que te protejas. Sobre todo en esos momentos. Esto lo saben bien los grandes. No esperan tener confianza, actúan y la confianza los alcanza. No esperan a que el miedo se vaya, hacen lo que tienen que hacer igual, y el miedo entiende que ahí no tiene espacio. La disciplina silencia al miedo porque elimina la negociación. No hay debate, no hay ¿debería o no debería? La decisión ya está tomada. Suena el despertador, te levantas. La tarea es difícil, la haces igual. La voz de la duda susurra, tú avanzas de todas formas. Eso es disciplina. Y así es como se forjan los que viven sin miedo. ¿Ves? Cuanto más actúas en presencia del miedo, más reprogramas tu mente. La entrenas para entender que el miedo no es un enemigo. Es información. Y la información no te controla. Te orienta. Así que pregúntate, ¿estás viviendo según lo que sientes o según tus principios? Si el miedo todavía está tomando las decisiones, entonces es momento de cambiar. Crea hábitos que fortalezcan tu mente. Rituales que te preparen para actuar, no para dudar. Y empieza a construir una vida donde el miedo no manda. Tú mandas. Rodea tu mente de recordatorios de tu visión. Cumple lo que te prometes a ti mismo. Un pequeño acto de valentía cada día, y un día despertarás preguntándote por qué alguna vez dejaste que el miedo llevara el control. La disciplina te hace constante, y ser constante te vuelve inevitable. Ahora imagina esto. Estás acostado en tu lecho de muerte, a momentos de final. A tu alrededor no están solo tus recuerdos, sino también los fantasmas de cada sueño que no perseguiste, cada riesgo que nunca te atreviste a tomar, cada versión de ti que pudo haber existido. Y todos te miran con una sola pregunta. ¿Por qué dejaste que el miedo decidiera por ti? ¿Ves? El miedo no solo te roba momentos, te roba tu legado, te convence de encogerte, de jugar seguro, de quedarte sentado cuando fuiste creado para ponerte de pie. Pero, ¿y si supieras el precio real? ¿Y si pudieras ver el futuro que el miedo te está quitando en silencio? Porque eso es lo que la mayoría no entiende. Están eligiendo al miedo. Creen que están eligiendo la comodidad, la seguridad, lo familiar. Pero en realidad están enterrando su grandeza bajo excusas. Están cambiando impacto por facilidad, legado por seguridad. Déjame ser claro. Nadie recuerda al hombre que se quedó callado. Nadie levanta estatuas para la mujer que evitó fracasar. El mundo es transformado por quienes tuvieron miedo y se movieron igual. Por quienes se pusieron de pie, alzaron la voz y avanzaron. Aunque les temblara la voz o sintieran un nudo en el estómago. El miedo siempre te ofrecerá comodidad, pero el legado exige incomodidad. Exige dolor, sacrificio, riesgo. Exige que decidas qué importa más. La opinión de los demás o la opinión que tú tendrás de ti mismo cuando tu tiempo se acabe. Así que pregúntate ahora mismo, ¿qué dirá tu vida cuando ya no estés? ¿Susurrará oportunidades perdidas y arrepentimientos silenciosos? ¿O rugirá con la fuerza de alguien que eligió el propósito por encima de la parálisis? La acción sobre la evasión. ¿El coraje sobre la comodidad? No necesitas saber cada paso. No necesitas saberlo todo. Solo tienes que negarte a dejar que el miedo tenga la última palabra, porque tu legado se está escribiendo de todos modos, y solo una versión termina contigo siendo libre. Si el miedo es un mentiroso, entonces tu rutina es quien dice la verdad. Porque no es solo la mentalidad lo que vence al miedo, es el movimiento. No se trata de hacer algo grande y heroico, se trata de los hábitos que hacen que la valentía se vuelva tu estado natural. Los valientes no nacen sin miedo. Se forman con disciplina y cada día hacen pequeñas acciones que apagan el miedo antes de que tenga la oportunidad de hablar. Empieza aquí. Cada mañana haz algo incómodo. No tiene que ser enorme ni arriesgado.
Solo algo que haga que tu corazón lata un poco más rápido. Una ducha fría, una conversación honesta, una llamada difícil. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso necesita entrenamiento, y cuando enseñas a tu cuerpo a resistir la incomodidad, el miedo empieza a perder fuerza. Segundo, muévete físicamente. Haz ejercicio, corre, camina. El movimiento mata la inmovilidad, y la inmovilidad es donde el miedo juega. Cuando mueves tu cuerpo, tu mente lo sigue. La confianza aumenta, la claridad regresa, la energía sube, y el miedo no tiene espacio en un cuerpo que está en acción. Tercero, habla con poder en tu mente. Las afirmaciones no son tontas, son tu arma. Los pensamientos que repites se convierten en las creencias que cargas. Cada mañana, párate firme y di: no tengo miedo. No estoy aquí para encogerme. Estoy aquí para liderar. Repítelo hasta que lo creas. Luego actúa de una manera que lo haga real. Cuarto, gana la primera batalla. Tiende tu cama. Llega a tiempo. Termina esa tarea que no quieres hacer. Porque cuando comienzas tu día con una victoria, el miedo pierde un poco de su poder. Y cuando acumulas esas pequeñas victorias, generas impulso. Y el impulso es lo que hace que lo imposible se sienta inevitable. Por último, reflexiona cada noche. Pregúntate: ¿dónde me susurró el miedo hoy? ¿Y dónde me atreví a enfrentarme? Así es como mejoras. Así es como te vuelves más fuerte. Inquebrantable. No por evitar el miedo, sino por enfrentarlo una y otra vez, hasta que se rompa antes que tú. Una vida sin miedo no es cuestión de suerte. Se construye con intención, con práctica repetida, con respeto propio firme y sin negociaciones. Si quieres acabar con el miedo, no esperes a sentirte valiente. Entrénalo, constrúyelo, practícalo. Una acción valiente a la vez. Hoy no solo hablamos del miedo, lo enterramos. Porque la verdad es que el miedo muere cuando dejas de alimentarlo, cuando dejas de obedecerle, cuando entiendes que no tiene verdadero poder, solo el que tú le diste. Y desde este momento, recuperas ese poder. No más esperas, no más dudas, no más hacerte pequeño para encajar en la comodidad de otros o en las mentiras de tu pasado. Tú no naciste para vivir escondido. No fuiste hecho para caminar con cuidado evitando el peligro. Fuiste creado para atravesar el fuego y salir más fuerte. Así que este es el momento. No mañana, no cuando te sientas listo. Ahora, entierra el miedo, calla las dudas, da el primer paso, y luego otro, y otro más, hasta que ya ni recuerdes cómo se sentía vivir dominado por la inseguridad. Y cuando el miedo vuelva a aparecer, ¿por qué lo hará? Sonreirás, porque ahora ya conoces su juego. Lo estudiaste, lo superaste, has entrenado tu mente y tu cuerpo para avanzar de todos modos. El miedo ya no tiene voto en tu futuro, solo lo tiene en tu visión, tu propósito. Así que párate derecho, endereza tu espalda y mira al miedo a los ojos una última vez. Dile: gracias por las lecciones, por el crecimiento, por la claridad. Y luego dile: adiós, porque ya no vas a dejar que el miedo decida quién puedes llegar a ser. Este es tu momento. Eres valiente porque así lo decidiste. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo capítulo vamos a profundizar en cómo construir una confianza inquebrantable. No en teoría, sino con acciones diarias. Has vencido al miedo.